La pelota giró en Mendizorroza, el Atlético Madrid empató nuevamente 1-1 contra el Alavés. Y la verdad que, lo dije en el último partido, en la fecha 2, el Atlético perdió la liga, pero ahora más que nunca. O sea, el Atlético Madrid se va a esta fecha FIFA jugando mal, defendiendo mal, atacando mal, con niveles muy bajos, con un Simone que no le encuentra la vuelta y con la liga prácticamente perdida, porque ahora dependés pura y exclusivamente que el Barça y el Real Madrid pierdan puntos en los partidos que vienen y encima vos ganar. O sea, tenés que mejorar mil veces más de lo que empezaste a jugar. Pero es un equipo totalmente perdido en la cancha, que no se sabe a lo que juega, porque no juega nada. Un esquema que a mí no me gusta, el 4-4-2. Te funcionó en momentos de la temporada pasada, te funcionó, pero no sirve con estos jugadores que tenés. Almada no me sirve que lo encasilles en la izquierda con Julián. Encima encasillas a Julián por la izquierda con Almada y jugás todo el tiempo por la derecha con Llorente y Juliano, que son pura potencia, no tienen fútbol. El Atlético de Madrid necesita fútbol. Cuando metiste a Griezmann por Almada y se empezó a jugar por la izquierda, se demostró que el equipo era otra cosa. Por más que después se fue cayendo Griezmann y el partido se terminó empatando. Pero, como digo, el Atlético perdió la liga en la segunda fecha y es algo muy preocupante. Y sobre todo por el sorteo que te tocó en la Champions. Tenés muy buenos equipos, tenés al Liverpool en Anfield, tenés al Arsenal en el Emirates, tenés después al Inter de local y hay alguno que otro equipo bastante complicado. No es una liguilla fácil en la Champions. Entonces es preocupante por cómo está jugando el Atlético. Vamos como siempre con la formación. Oblak en el arco, Llorente, Lenormand con Lenglet y Janko de lateral izquierdo. Un Janko que cuando estuvo jugando central se lo vio bastante ofensivo. Y ante la falta tal vez de Ruggeri en ese sentido, me parece una buena incorporación de lateral. En el medio teníamos a Barrios y Cardoso. ¿Qué decir de Cardoso? Ya cuando hacemos el uno por uno lo voy a nombrarlo porque la verdad que muy, 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 muy pobre. Después Juliano por la derecha, por la izquierda teníamos a Almada, como decía, y Sorloth con Julián arriba. Es lo que digo, el esquema a mí no me gusta. Para mí hay que cambiar el esquema 4-2-3-1, un 4-2-2-2, no sé. Cambiar. Para mí tiene que dejar Almada de enganche, un 4-1-2-1-2, cambiarlos. Un 4-3-3 incluso. Pero Almada tiene que estar flotando. No me sirve Almada a la izquierda. Flotando. Con Julián, los dos flotando, moviéndose libres y solo de bien de referencia. Pero Almada a la izquierda se pierde. Se pierde y encima, si tu idea es que Almada juegue en la izquierda, pero se mueva hacia el centro y dejar libre la izquierda, Janko y Ruggeri no son los laterales para ocupar esos espacios. Ponémelo a Galán en todo caso, aunque no me guste Galán. Porque un jugador para hacer eso es, por ejemplo, poner Almada en la derecha, tiro un ejemplo. Almada se va cerrando y pasa Llorente. Es distinto, Llorente es ofensivo y va a pasar y va a ocupar ese espacio, como pasó en temporadas pasadas. Sin ir más lejos, en la 2024, si no me equivoco. Pero el Atlético está muy, muy pobre en ese sentido. Y si no, de última, volvé a la línea 5 que te ha funcionado incluso ofensivamente. Y tenés que sentar alguno. Porque por más que Juliano hoy hizo un gol, el único gol, el primer tiempo era el que lo intentaba quizás, pero es pura potencia, ganas y le falta mucho fútbol. Hay controles que los hacen muy mal. A mí es un jugador que me gusta por la actitud, pero cuando no se encuentra, cuando el equipo necesita fútbol, tiene que salir. Tiene que salir porque le falta mucho fútbol al Atlético y no había nadie que tome esa batuta, ni siquiera Julián, que está muy flojo los últimos partidos de Julián. Por más que yo no lo sacaría nunca, no es un cambio errático sacarlo. Pero bueno, el primer tiempo, como digo, los primeros minutos el Atlético presionó alto, algo que no hizo nunca más después. Y le funcionó los primeros 5 minutos, el Alavés no podía salir, le costaba mucho, perdía la pelota, porque es un equipo muy limitado, con Tenaglia ahí, con Vicente, el único que intentaba, Vicente, el número 7 por la derecha, pero muy pobre. Guridi ni la tocó, por ejemplo. Entonces, es un equipo muy limitado, la Alavés. Entonces los presionabas arriba, no podían salir. El Atlético ha tenido alguna contra. Y el gol lo encuentra rápido con un pase muy bueno de Sorloth, hay que decirlo, a Juliano. Que lo ve Almada, tira el centro atrás, rebota en un defensor. Almada busca el rebote, patea, la taja al arquero. En el rebote le queda a Juliano que tras trabilla, rebota, la recupera. No sé qué pasó ahí, le pega de zurda al primer palo. Y el Atlético encontraba el gol rápido. 1-0. Bien, uno decía, bueno, se va a acomodar, como pasó con el Español, como pasó el último partido contra, ya ni me acuerdo contra qué equipo también, así, de mitad de tabla para abajo. Pero a los 11 minutos, 4 minutos después del gol, un córner, después de un tiro libre muy mal defendido, muy mal defendido.
Y hay una pelota, un centro, lo juegan rápido, centro al primer palo, va a sacar Sorloth, mete el pie el jugador de Tenaglia y le pega, ponele. Es un penal muy boludo, pero es un penal que es un toque, para mí, mínimo. Porque hay que hablar de Verdura, García Verdura, no sé cómo era el apellido del árbitro, penoso, totalmente penoso como todo el arbitraje de la liga. La verdad que la liga española y la argentina con los arbitrajes están, pero pésimos. Los arbitrajes contra el Atlético de Madrid, en Champions, en Mundial de Clubes, en todo es pésimo. Pero lo que quiero ir con igual con el arbitraje, que vos te puedes quejar del arbitraje. Una cosa es quejarse en la Champions contra el Real Madrid, que te robaron con ese penal, y vos jugaste un buen partido. Entonces, te da bronca el arbitraje en ese sentido, pero ahora te da bronca más el juego, porque vos jugaste mal. Entonces, quejarse del árbitro como que queda una excusa muy simple. Y no hay que caer en la excusa del árbitro porque el Atlético de Madrid no jugó nada. Vos te puedes quejar del árbitro cuando jugás bien, haces todo lo posible y te cagan. Pero cuando jugás mal y el árbitro es malo, bueno, no te puedes quejar del árbitro, puedes caer muy barato y es excusarse en algo que no es lo que está pasando. Después del empate 1-1, el partido muy trastabillado, poco espacio, nadie jugaba al fútbol. Literalmente era un partido de segunda categoría. Nadie ponía la pelota al pie, eran todos pelotazos. El Atlético dejó de presionar, esperaba a mitad de cancha. No recuerdo tiros al arco en el primer tiempo, totalmente aburrido. Muy malo el primer tiempo y el segundo, más de lo mismo. Incluso a los 58 minutos se para el partido como 10 minutos por un aficionado a la vez que sufrió una emergencia médica. Esperemos que no sea nada, que esté todo perfecto, pero también en ese parón te corta mucho el ritmo, le cuesta arrancar. Y los 3 primeros cambios del Atlético de Madrid para mí fueron buenos. Fueron la entrada de Griezmann por Almada, que estaba desaparecido. La entrada de Ruggeri por Janko. Yo hubiese sacado al Lenglet, Janko de central, por izquierda. Me parece mejor incluso en el juego aéreo. Un poco más agresivo. Lo hubiese puesto a Janko de central y a Ruggeri por la izquierda. Pero es un cambio bueno, de posición por posición. Y la salida de Giuliano Simeone por... Ahora no me está... Por Coque. Por Coque, no, Cardoso, perdón. Salió Cardoso ahí por Gallagher. Coque entró más tarde. Y me parece una buena entrada porque Cardoso no hace la presencia de 5. Cardoso es un 5 que no juega lo que tiene que jugar un 5. Muy malo Cardoso. Vino para hacerse cargo de la mitad de cancha, a ocupar el lugar que dejó De Paul. Y no ocupa ni el 10% de lo que hace De Paul, incluso cuando De Paul juega mal. Porque De Paul es lo que tenía. Te jugaba un partido bien, 2 mal, 2 bien, 3 mal, uno que era el mejor jugador del mundo. Pero incluso en sus bajones, tenía momentos en los partidos. Cardoso nada. No se baja para ayudar en la salida, no recupera, mete pelotazos sin sentido. Totalmente muy pobre lo de Johnny Cardoso, el estadounidense, que no me está gustando nada en estos primeros partidos. Y el Atlético mejoró con esos cambios, sobre todo porque empezó a jugar con Griezmann. Griezmann bajaba, Griezmann rebotaba bien, Griezmann le puso fútbol al Atlético de Madrid. Incluso a los 5 minutos de entrar, tiene un centro perfecto, una combinación con Julián, centro perfecto a Sorlo que cabecea y la ataja muy bien Sivera. Un atajadón que después de ese córner, creo que es, incluso hay una salida muy mala de Sivera en este caso, que le cae a Griezmann del segundo palo, casi sin ángulo, patea en el palo. Y el equipo ahí había mejoró, pero después se fue cayendo, e incluso el mismo Griezmann se fue cayendo, empezó a tirar demasiados centros. El Atlético abusó demasiado de centros y tenía tiempo el Atlético, porque por más que es minuto 85, por ejemplo, tenías todavía el descuento que iban a ser mínimo 10 minutos. Es más, después terminaron siendo 15, o sea, se apuró en demasía, centros sin sentidos. Decía Barros Esqueloto en un entrenamiento de Boca, dejen de tirar centros de mierda, y eso tendría que haberle dicho Simeone. Eran centros totalmente sin sentidos. Incluso el Atlético hizo falta sin pelota en el área muchas veces. Pero no, encima con un árbitro que te tocas así te cobra falta. Entonces, muy pobre lo del equipo. Después salió Julián por Raspadori, salió Giuliano por Coque. Coque para mí tendría que haber entrado en el entretiempo, o Gala en el entretiempo, porque Coque, por más que esté lento, por más que a veces se la estuvo mandando la temporada pasada de titular, Coque se mete entre los centrales, ayuda a la salida de la pelota, tiene buen pase. Y Cardoso no hizo nada. Barrios está solo en la mitad de la cancha. Y Barrios necesita a alguien que baje a armar la jugada, porque Barrios es un jugador más ofensivo. Barrios no te puede llegar a bajar a buscar la pelota, pero Barrios es más ofensivo. Y no tiene nada. Incluso Gallagher, que juega como 8, más abierto a la derecha, mucho mejor que Johnny Cardoso, que estuvo muy pobre. Como digo, el segundo tiempo a la vez
ni pateó al arco, a la vez ya se resguardó con el empate, fue haciendo cambios, entró Mariano, entró Octal, se conformó con el empate porque es un empate contra el Atlético de Madrid, es un puntazo para el Alavés. Pero el Atlético de Madrid empezó los 3 partidos de liga ganando, 2 los empató y 1 lo perdió. Y recibió 4 goles en 3 partidos. Un Atlético de Madrid que hace 3 años ponía el 1-0 y lo que tenías que hacer para empatarle el partido, ni siquiera te digo para ganarlo, para empatarlo. Tenías que hacer 3 macumbas, rezarle a 5 santos distintos. Porque el Atlético te metía el gol, se cerraba bien y no había nadie que te haga un gol ahí. Nadie, nadie, nadie. Y así fue como ganó las ligas, así fue como compitió en Champions. Un equipo muy bien defensivamente. Y el Atlético lo perdió hace mucho eso defensivamente. Y lo peor es que ofensivamente tampoco está generando. Porque en un momento hubo el Atlético de Madrid que era defensivamente flojo, pero te hacía 4 goles. Entonces 4-1, 4-2, 5-1. Fue post-mundial, si no me equivoco. Que el equipo empezó a jugar muy bien post-mundial. Pero nada, muy pobre lo del Atlético de Madrid, que como digo, perdió la liga y que tiene que mejorar mucho para lo que es la Champions League, que tiene muy complicada. Vamos con uno por uno rápido para ya ir cerrando. Oblak, nada que hacer, un penal que Vicente transformó en gol. Y después no participó en el juego. Mucho pelotazo de Oblak porque se la daban a Oblak presionado, tenía que sacarla. Nada, a Oblak le voy a dar un 6 porque no participó básicamente. Llorente por la derecha. No sé, el Atlético recibió los más ataques. Cuando atacó el Alavés, atacó por ese lado. Con un Llorente que físicamente se lo vio bastante cansado. Esto le va a venir bien el parón. A Llorente le voy a dar un 5 porque tampoco fue incisivo en ataque, algo que lo caracteriza a él y no lo supo utilizar. Lenormand también, un 5 puntos, con pelota flojo, defensivamente, no me transmite seguridad, ese es el tema. Lenglet quizás un poquito mejor en salida, esa banda izquierda no sufrió muchos ataques y era el que controlaba un poquito más la salida ante la falta de Cardoso, de presencia de Cardoso y de la falta de pie de Lenormand. Le voy a dar un 6 puntos a Lenglet porque, bueno, nada, un partido también discreto de todo el equipo, sí. Jankos, de los que más me gustó, pasó un par de veces al ataque. Me da seguridad en ese sentido, pero 6,5 le voy a dar. Tampoco, es que no puedo pasar de los 6 puntos a nadie, me parece. Seguimos con Cardoso. Pésimo partido Cardoso, como digo. No hizo ninguna de las funciones que tenga que hacer un 5, ni de recuperar, ni armar juego. Desaparecido totalmente Cardoso. Que le voy a dar un 3. 3 y para mí tenía que salir en entretiempo. No sé por qué salió a jugarlo. Pablo Barrios, creo que lo mejorcito del equipo. 6 puntos y medio, 7 si querés. Sobre todo en el segundo tiempo tomó un poquito más la batuta de lo que es el equipo. Pero nada, es muy difícil cuando estás solo en el medio. Muy difícil, el primer tiempo era el que manejaba la presión del equipo, sobre todo esos 5 minutos. Para mí fue de lo mejor del Atlético de Madrid. Creo que va a ser el estandarte de este Atlético en el medio. Y necesita a alguien que lo ayude. Y nos hace mucha falta Baena también. Siento que Baena va a ser esencial en este equipo. Y yo plantaría a Julián solo de 9, Baena a la izquierda y Almada atrás de Julián, por favor. Solo le pido al Cholo que cambie ese esquema de 4-4-2 que no me gusta nada. Si querés jugar con Juliano, jugá, pero Almada tiene que estar centrado. Almada tiene que estar centrado. Y veremos si llega un Carrasco, como dicen que el Atlético pensaba en Carrasco, la vuelta a Carrasco. La verdad que el Cholo y el Atlético nunca le encontraron el reemplazante a Carrasco. Lino cumplió en un momento de la temporada 2023-24. Pero después se cayó en la pasada, lo vendieron al Flamengo y ahora está rompiendo en el Flamengo, es el mejor jugador del mundo, pero bueno, cosas que pasan. Y también ese fútbol brasileño que quizás está un poquito, tampoco mucho de nivel abajo. Seguimos con Juliano. Si querés la figura por el gol, por las ganas de que le metió sobre todo el primer tiempo, el gol se lo genera él, atacando el espacio y peleando la pelota, muy voluntarioso como siempre. Pero técnicamente es un jugador muy limitado técnicamente y le falta muchísimo en ese sentido. Pero como digo, es el que más lo intenta, el que más le busca. Quizás a veces las ganas reemplazan la falta de técnica, pero si nadie está implantando fútbol en el equipo, cuando hay uno que está muy falto de esa técnica, se nota. Y para mí tenía que haber salido antes. Pero bueno, era no se merecía por lo que había hecho en el primer tiempo salir, si vamos al caso. Le voy a dar un 7 por el gol nomás. Por el otro lado tenemos a Almada, muy desaparecido. Porque si a vos te encasillan en la izquierda, igualmente puedes tener la rebeldía de buscarte los espacios vos. Y si te escondes no los vas a encontrar. Entonces, está bien, el Cholo te encasilla en la izquierda, perfecto.
error totalmente del técnico, pero vos estás leyendo el partido, tenés que leer el partido, tenés que mostrar un poco de rebeldía y vos abrirte los espacios. Griezmann, cuando entró, no se encerró en la izquierda, se fue metiendo al medio, bajó, le falta eso a Almada y tiene algunos errores muy de amateur, de controles, que es muy raro en él, porque él es técnicamente muy bueno y en la selección no le pasó esas cosas de quizás nerviosismo, por ejemplo. Y acá en Atlético le está costando arrancar, pero bueno, yo creo que quizás, lástima que en el parón se va con la selección, lástima para el Cholo y para el Atlético, no para la selección argentina justamente, porque le faltaría unos pares de entrenamiento con el Cholo. Una sesión de entrenamiento, ponerle full Almada, le vendría muy bien a Tiaguito. Pero muy flojo Almada, 4 puntos. Seguimos con Julián. Los dos últimos partidos de Julián fueron los peores que yo vi en el Atlético de Madrid. Y es raro porque siempre el Atlético era, juega mal, Julián es el único salvable. Juega mal, Julián es el único salvable. Juega bien, Julián es el mejor. Juega bien, Julián es el mejor. Era así. Y ahora juega mal y Julián es de los peorcitos junto a los compañeros. Muy flojo lo Julián, que si bien en la primera fecha está muy mal que lo hayan sacado, en los últimos partidos pedía cambio. Pedía cambio y hoy lo sacó faltando 20 minutos porque fue en el 87, pero como digo, pusieron 15. Y no me pareció un cambio malo porque Julián estaba muy impreciso. Hay una pelota de Griezmann filtrada muy bien a Julián adentro del área que Julián controla mal. Después hay una que patea al arco sin sentido. Un tiro libre que no se animó a pegarle. Entonces, bueno, flojo partido Julián, le voy a dar 4 puntos y medio. O 5 porque me gustó más calmada. Participó más calmada, estuvo más involucrado calmada. Pero como digo, pocos jugadores del Atlético de Madrid pueden pasar la línea de los 6 puntos. Sorloth, por ejemplo, mete el buen pase a Almada, pero después tuvo poco participativo, faltas sin pelota, muchas faltas cortando, presionando. Hay una pelota filtrada de Barrios muy buena, o de Julián muy buena. La deja picar y en vez de atacar la pelota para buscar un penal, para chocar, si chocas al arquero hace falta, pero se corre para atrás. Medís 1,90 m, pesás 87 kilos, 90 kilos, no sé cuánto pesas Sorloth. Chocar, hermano, no te podés correr. Yo esas cosas no las entiendo. Después lo tenés que dejar porque es un delantero. Griezmann le puso una pelota en la cabeza, la cabeció perfecto y le atajó al arquero Sivera. Pero Sorloth a veces le falta, a veces, no sé, no terminó de engancharlo a Sorloth. Se puede errar los goles más fáciles, como después te mete un partido de 3 goles en 5 minutos. Es muy raro, Alexander. Le voy a dar 5 puntos porque tuvo la ocasión de gol, porque participa en lo de Almada. Pero después muy flojo. Seguimos con los cambios. Griezmann para mí fue de lo mejor, 7 puntos también, por más que estuvo impreciso muchos centros. Fue el que le implantó fútbol al equipo. Entró y generó 3 ocasiones de gol, el pase filtrado a Julián, el centro a Sorloth y el palo. Aunque fue un centro, lo genera él. Y hay un centro de la izquierda que tira muy bien Griezmann y la termina atajando Sivera porque pasó toda el área y lo complicó. Le implantó fútbol al equipo. En un momento que le faltaba fútbol y no piernas, entró Griezmann y lo hizo bien. 7 puntos también. Coque no jugó mucho, así que no lo voy a puntuar. Quizás 5, 6 puntos. Lo mismo que Raspadori. Raspadori prácticamente ni participó porque el Atlético, como digo, abusó de centros. Y Raspadori no es un jugador para que vos abuses de centro. Entonces ahí se perdió Raspadori. Después tenemos a Ruggeri. Pasó al ataque, pero no es un jugador ofensivamente superior a lo que está en el equipo. Para mí era ahí sí entrar Galán. No sé si estaba convocado o no, pero Galán era mucho mejor en este partido que Ruggeri. Así que 4 para Ruggeri. Gallagher me gustó un poquito más que Johnny Cardoso. Tuvo más presencia, más involucrado. 5,6. Y después tenemos la entrada de... ¿Quién me falta? Juliano salió por Coque. Entró, no sé si me olvido de alguno. Tampoco tuvo mucha influencia en el juego. Por eso mismo me lo estaré olvidando, la verdad. Pero como digo, el Atlético pierde la liga. Ahora tiene un parón bastante importante. Pero se viene el arranque de Champions. Debutas contra el Liverpool en Anfield. Y qué decirte, la veo bastante jodida si el Atlético no mejora. Así que nada, díganme como siempre qué opinan de este partido. Los estoy leyendo y nos vemos en la próxima.